Quien visita catedrales europeas o contempla obras de arte medievales, a menudo se encuentra con la figura de Moisés caracterizada de una manera un tanto diferente. Los turistas que visitan la Basílica de San Pedro en Roma, por ejemplo, suelen detenerse ante la colosal escultura de Moisés, tallada en mármol por Miguel Ángel. El rostro es austero, las tablas de la ley reposan bajo el brazo y dos cuernos se yerguen sobre su cabeza. Sí, en la famosa escultura, Moisés es retratado con cuernos, pero no se trata de una extravagancia aislada de Miguel Ángel. Iluminaciones medievales, vitrales góticos y diversas pinturas también muestran a Moisés con un par de cuernos. Cómo un profeta del desierto terminó siendo retratado con atributos que asociamos a animales o incluso a figuras demoníacas es la pregunta que intriga a muchos cristianos y turistas curiosos. ¿Acaso los religiosos y artistas medievales intentaron demonizar a Moisés? Los estudiosos han abordado esta cuestión de los supuestos cuernos a través de dos explicaciones, una más sencilla y otra un poco más compleja. Para hablar de esto, primero debemos recurrir al texto y al contexto de Éxodo 34. Ese capítulo bíblico registra los eventos que ocurrieron poco después de la grave crisis del becerro de oro, relatada en el capítulo 32 del mismo libro. Israel había roto la alianza recién formada en el Sinaí. Moisés, por su parte, rompió las primeras tablas de la ley en señal de esa ruptura. Y a continuación, se vivió un momento dramático de intercesión y reconciliación. Entonces, en medio de ese clima tenso, Éxodo 34 narra cómo Moisés fue convocado por el Señor nuevamente a la cumbre del monte para retomar el punto donde todo parecía haberse derrumbado. El capítulo comienza mostrando a Dios orientando a Moisés a labrar dos tablas de piedra, como las primeras que habían sido destruidas debido a la idolatría del pueblo. El texto bíblico informa que el propio Moisés, esta vez, debía preparar esas tablas, aunque el Señor continuaba siendo presentado como el autor de las palabras registradas en ellas. El relato bíblico enfatiza que, en aquel episodio, la presencia de Dios envolvió la cima del monte Sinaí, donde estaba Moisés. Incluso se reiteró la santidad del lugar cuando Dios ordenó que nadie más subiera al monte, ni siquiera los animales. Este cuidado especial recordaba que la alianza establecida allí era algo sagrado, un pacto entre el Dios Santo y el pueblo que Él redimió de Egipto. Una curiosidad interesante es que este capítulo describe a Moisés escribiendo los términos de la alianza en las tablas, mientras que otros pasajes hablan de estas tablas como escritas por el propio Dios. No hay divergencia en este punto, sino la expresión de dos perspectivas complementarias. Por un lado, Dios es la fuente definitiva de toda revelación. Por otro, Moisés actuó como el mediador humano que registró esos mandamientos de forma concreta. En lo alto del Sinaí, el relato describe el momento central, cuando el Señor descendió en una nube. Su nombre fue proclamado, y su carácter fue revelado como el Dios misericordioso, bondadoso, longánimo, grande en beneficencia y fidelidad, que perdona, pero no inocenta al culpable. Este retrato divino proporcionó la base moral de la alianza restaurada. La gracia y la justicia caminarían juntas. Luego, Dios renovó el pacto con su pueblo y exigió que Israel rechazara cualquier alianza sincrética. Moisés permaneció 40 días y 40 noches en la presencia de Dios antes de descender nuevamente al campamento israelita. Cuando bajó del monte, el texto dice que Moisés no se dio cuenta de que su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. El brillo irradiado asustó a los israelitas, quienes retrocedieron. Entonces, Moisés comenzó a cubrir su rostro con un velo
siempre que hablaba al pueblo, retirándolo solo ante Dios. El hecho de que Moisés fuera retratado con cuernos durante la Edad Media tiene su origen justamente en un detalle de traducción de este texto. La descripción original en el versículo 29 emplea el verbo hebreo karán. Este verbo se aplica para indicar que la piel del rostro de Moisés resplandeció. Generalmente se traduce como resplandecer, porque la idea original es que el rostro emitía rayos. Sin embargo, este verbo deriva de una raíz que tiene un campo semántico relacionado tanto con cuernos como con rayos. El sustantivo keren, por ejemplo, significa cuerno. Básicamente, el texto bíblico usa la imagen figurada de rayos que irrumpen como puntas luminosas, es decir, un brillo radiante, no un par de cuernos físicos. La Septuaginta, la versión griega de la Biblia hebrea, captó bien este sentido, al usar un término que indica que el rostro de Moisés fue glorificado. Pero cuando Jerónimo, en el siglo V, emprendió la traducción latina de la Biblia, la famosa Vulgata latina, decidió preservar la etimología más literal posible y tradujo el texto como cornuta esset facies, que significa su faz era cornuda. Algunos comentaristas sugieren que Jerónimo erró por ignorancia, pero no parece ser el caso. En sus comentarios adicionales, Jerónimo explicó que consideraba el término como una metáfora de glorificado, rayos de luz, pero optó por el literalismo de cornuta para dejar traslucir la raíz hebrea. Además, en el pensamiento judío del Antiguo Testamento, los cuernos generalmente tenían asociaciones positivas, representando fuerza y autoridad. El problema es que el resultado de la traducción latina cayó en manos de lectores que no poseían ese aparato filológico. Para ellos, el texto decía simplemente que Moisés tenía cuernos. Por eso, la Vulgata dio origen a la iconografía de Moisés con cuernos. Esto sirve como ejemplo de cómo la mejor traducción no siempre es la más literal. Durante toda la Edad Media, como la Vulgata fue la Biblia oficial, los artistas adoptaron el término literal. Iluminaciones inglesas del siglo X, vitrales franceses del siglo XI y paneles flamencos del siglo XV muestran a Moisés con dos pequeños cuernos. En el Renacimiento, incluso teólogos conscientes del sentido metafórico mantuvieron la forma tradicional, reinterpretándola como rayos solidificados. Así fue como Miguel Ángel representó al legislador hebreo con cuernos cortos y pulidos, aludiendo a la gloria descrita en Éxodo 34, pero respetando la iconografía popular de su época. Por otro lado, algunos estudiosos creen que existe otro motivo más complejo. Argumentan que, dado que Jerónimo manifestó visiones antijudías, pudo haber elegido conscientemente traducir que Moisés tenía cuernos por motivos teológicos. Aunque en el Antiguo Testamento los cuernos eran positivos, Jerónimo podía contar con que los lectores cristianos los asociarían con figuras negativas, bestias o el anticristo. Retratar a Moisés de forma ambigua podría servir para reforzar el carácter superado de la ley mosaica frente a la nueva alianza. Sin embargo, esta teoría pertenece al campo de la especulación, pues es difícil probar intenciones oscuras en su traducción. En muchas obras medievales, los cuernos son tratados simplemente como rayos estilizados o señales de poder espiritual. Más allá de esta discusión iconográfica, el punto central de Éxodo 34 es que Moisés bajó del Sinaí con el rostro resplandeciente tras hablar con el Señor. Ese brillo no era propio, sino un reflejo de la presencia divina.
En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo recuerda que el velo de Moisés insinuaba que esa luz era transitoria. La gloria reflejada se desvanecía. En cambio, en Cristo, la gloria es permanente y vivificada por el Espíritu Santo en la vida del creyente. Lo que cambió no fue la fuente de la luz, sino el tipo de acceso que tenemos a ella. La santidad de Dios deja marcas visibles en quienes tienen comunión con Él. En el Sinaí fue un rostro que brilló por un tiempo. En el Evangelio es la imagen de Cristo la que resplandece para siempre. Por lo tanto, la cuestión relevante no es si Moisés tenía cuernos, sino si nosotros reflejamos hoy el brillo permanente de caminar ante el Señor.